Vamos a conversar a esta hora de la tarde acá en Hoy en el Mundo con Pablo Cabrera, ex embajador en Moscú, quien ya nos acompaña. ¿Qué tal, señor Cabrera? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está usted, Carlos? Gusto saludarlo. Igualmente. ¿Cuán plausibles son estas eventuales medidas de seguridad que se están reforzando ahora? ¿Es posible que haya amenazas que sean tomadas en cuenta ahora de mayor manera que antes en Moscú para reforzar la seguridad del presidente ruso? Mire, normalmente el mes de mayo y los inicios del mes de mayo siempre han sido un mes muy clave en cuanto a la seguridad porque es la conmemoración del día, el Día de la El República, Día de la ¿no? O sea, Victoria, el claro. día del triunfo, el día de la victoria, el día del triunfo de las fuerzas entre 1941 y 1945 de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas soviéticas. Exacto. Y eso hoy día se ve que tiene una importancia mayor por el hecho de que el mundo está en guerra. Hay una controversia enorme y en Europa hay una guerra donde Rusia es uno de los protagonistas. Han habido muchas intervenciones también en diferentes países y creo que Rusia no está ajena a que pueda vulnerarse su seguridad. Entonces, seguramente este informe, que no se sabe bien la fuente, cuál es la fuente de inteligencia que lo entrega, señala de que habría algunas disconformidades en el Kremlin por la falta de seguridad del cuerpo de generales más importante, porque últimamente han habido algunos atentados contra generales rusos y han muerto ya, atentados que han sido asesinados. Entonces, estando en guerra, el presidente Putin aumentó el radio de seguridad a todo el cuerpo de generales. Antes el radio de seguridad de él estaba dado solamente al jefe del Estado Mayor de la Fuerza. Y se dice, y ahí empiezan los rumores, que justamente cuando no hay mucha transparencia da motivo a esto, y no es novedoso, de que hay algunos generales que habrían protestado de más, que habrían estado muy molestos con esta situación, y que seguramente la seguridad se había resentido. Y todo esto también se inserta en un cuadro de incertidumbre en Rusia en cuanto al rumbo económico que está eh, llevando el gobierno, en cuanto al cansancio por la guerra, en cuanto a las restricciones que han debido enfrentar por las sanciones de la guerra Rusia-Ucrania, etcétera. Entonces vemos un cuadro de incertidumbre, de inseguridad, que da motivo a este tipo de situaciones. No es nuevo, ustedes vieron que hace un año y medio más o menos este tema de los drones que explotaron Sí. o que estuvieron rondando cerca del Kremlin, incluso que llegaron al Kremlin, pusieron un signo de interrogación enorme en cuanto a la seguridad de Rusia y en cuanto a la fortaleza del presidente Putin en ese momento. Claro, y en ese sentido también es importante ir quizás desmitificando o quitándole ciertos tintes de, incluso uno podría decir hasta cinematográficos, ¿no? a esta actualidad y la contingencia que enfrenta Vladimir Putin. Cuando se menciona, por ejemplo, la existencia de un búnker secreto donde está Vladimir Putin, eventualmente existe, pero también existe en muchos otros países, ¿no? Refugios donde los grandes líderes pueden eventualmente estar a salvo de algún ataque. En el caso de Rusia, estos búnkeres, estos lugares, que aparentemente son varios, ¿son eventualmente hoy día el lugar donde Vladimir Putin pueda estar refugiado, o es algo más bien que tiene que ver con una lectura que se hace dentro de estos informes? Bueno, yo creo que en todos los países que tienen este tipo de regímenes, el tema del lugar donde habita el presidente es un tema importante. Más todavía ahora con lo que ha sucedido en Irán, ¿no? Que prácticamente descabezaron el gobierno de Irán con un ataque raid de los Estados Unidos y de Israel. Claro. Entonces creo que en un momento de que hay en guerra, él es el comandante en jefe de un país que está en guerra y que está recibiendo presiones todos los días y está atacando a otros países también. Entonces, como usted dijo, a veces pensamos cuando miramos las películas que estamos como en algo, en un escenario cinematográfico. ¿Y por qué nos suena tan cinematográfico? Porque justamente hoy día las guerras no son muy de desplazamiento de contingentes, ni de tanques, ni de armamento pesado, cosa que va a suceder justamente en el 8 y el 9 y el 10 de mayo
en la Plaza Roja, que han avisado que no van a desplegar muchas fuerzas. ¿Por qué? Porque hoy día estamos en una revolución tecnológica donde aparece como de película este desplazamiento de contingentes y de armamento. Ujú. Por lo tanto, los ataques quirúrgicos, como se dice hoy día, tecnológicos, pueden ser mucho más peligrosos y hay que los presidentes obviamente que deben tomar sus resguardos. Eh, los ejemplos son múltiples. Sí, se menciona también en este informe que ha sido revelado por varios medios a nivel internacional que desde comienzos de este año hay una preocupación por posibles filtraciones de información sensible y se menciona específicamente a un ex ministro de Defensa, defenestrado ahora en secretario del Consejo de Seguridad, que se llama Sergei Shoigu, y que podría estar detrás de una conspiración. ¿Es eventualmente un riesgo una persona como este exministro de Defensa al interior del Kremlin o está todo mucho más bajo control de lo que creemos? Mire, esto es bien permanente, ¿eh? Mm, Esto de que hoy día las amenazas, las conspiraciones vienen más por el sector de la defensa, por el sector de los uniformados que el sector de los civiles. Vea lo que ha pasado en la República Popular China, que han habido defenestraciones últimamente mm, de tres altos miembros de la cúpula militar. claro. Yo creo que cuando pasa mucho tiempo en el poder alguien, en un mundo tan evolutivo y tan líquido como hoy día y tan tecnológico, aparece a veces como un contrasentido más o menos, tener presidentes por 23 años y que salgan elegidos con el 80% de la población o 70% de la población. Entonces, en los países de este tipo, de sociedades más bien cerradas, muy desafiadas por la tecnología y la digitalización, las conspiraciones aumentan y obviamente que las especulaciones también porque hoy día la transparencia actúa. Hay muchos medios para poder saber lo que pasa, para poder filtrar, para poder crear a veces miedo, ¿no? El miedo se ha globalizado bastante. Entonces, Sí. en un momento donde Estados Unidos está enfrentando una situación bien complicada en el Medio Oriente, donde Rusia tiene muchos intereses. Ujú. Parece que Rusia es un país donde todo lo que sucede en el Medio Oriente afecta a Rusia. Es el Oriente cercano para ellos. Y creo que en esos momentos los tipos de conspiraciones o el tipo de resguardo o de acciones que puedan mover el statu quo un poco, creo que hace que estas situaciones sean más habituales. Yo, en el conocimiento que tengo de cómo el rodaje del gobierno y del Kremlin propiamente en Rusia, veo obviamente una preocupación porque la situación económica es muy complicada Mm, hoy día y están verdaderamente enfrentando una situación de mucha presión social y mantener esta guerra con esas limitaciones es muy difícil. Creo que, creo que efectivamente hay situaciones que se atizan justamente cuando hay momentos de conmemoración, claro. momentos de conmemoración de la victoria, y aquí han habido muchos indicios, sobre todo cuando hay estos drones, que el que explotó, que además el dron que explotó parece ser ruso, no Mm, ucraniano. sí. Puede ser que a lo mejor los resguardos o las defensas, los radares ucranianos lo hicieron rebotar y cayó en un lugar de Rusia. Entonces, en esta conmemoración, cuando Rusia siempre se ha considerado un país victorioso, no, ellos no hablan de la paz y la guerra, hablan de la victoria y la derrota, ¿no? O sea, no hablan de negociaciones ni de acuerdos. Claro. Entonces, cuando están sometidos a esta presión de que podría no ser victoria, que en lo general, en una semana donde se conmemora esto, que es una fecha importantísima en Rusia, creo que este tipo de situaciones, le reitero, pueden ser más habituales, pero dejémosle también un poco a la exageración o a la especulación de que se produce por la falta a veces de transparencia o de excesivos resguardos férreos de la línea de gobierno. Claro, el difícil acceso
comunicacional a una región obviamente alimenta a veces esta suerte de conspiración o algunas otras teorías que no necesariamente tienen siempre pruebas, no van siempre de la mano con ello. Pero hay un punto importante, señor Cabrera, usted lo mencionaba, ¿no? Un general, en este caso el general del Estado Mayor, que fue asesinado hace algunos días, que es Fanil Sarbarov, es un antecedente. Por otro lado, hace algunos años nada más, en medio todavía de la guerra, está este intento de golpe de Estado, derrocamiento que hizo el jefe mercenario, ¿no? Se acordará, Yevgeny Prigozhin, y que también fue frustrado en algún momento. Son elementos que me imagino yo, cualquier inteligencia del mundo toma en cuenta a futuro, ¿no? Pero ¿cuánto Moscú pudo tomar de este tipo de hitos para hoy día decir, bueno, esto es lo que debemos resguardar de Vladimir Putin? Mire, es bien interesante lo que dice usted porque efectivamente esta es una discusión permanente en cuanto a lo que ha sido la historia de Rusia, la historia más contemporánea, digamos. Claro. Incluso si yo me recuerdo cuando empezó la guerra, algunas cosas que dijimos aquí, uno tiene que hacerse responsable de lo que ha dicho, más allá de aceptar que esto no es rígido, esto es un cambio todos los días. Señalábamos que normalmente cuando Rusia se veía sometido a una cosa, a una presión internacional o a un desgaste internacional muy grande, tenía como una línea conductual de que el jefe mayor salía después de 2 años, 3 años, como era porque se cumplía un periodo, era por enfermedad, era por cualquier otra cosa. Y esto no está en la línea. Acuérdense cuando Khrushchev golpeó los zapatos en Naciones Unidas, sí. Bueno, el pupitre con el zapato de Rusia en Naciones Unidas, y produjo mucho rumor. Después vino el tema de los misiles en el año 62, 61, 62 con Estados Unidos, con Cuba, donde de alguna manera salió derrotado para algunos. Salían los líderes después de 2, 3 años, pero Putin se ha visto siempre muy fortalecido, salvo cuando, como muy bien dijo usted, cuando el grupo Wagner lo desafió. ¿Y por qué lo desafió? Porque ahí había una discusión importante dentro del Kremlin en cuanto a si había que hacer una guerra total con Ucrania o una misión militar especial, que tiene alguna significación, porque misión militar especial significa atacar objetivos diferentes, de acuerdo a las estrategias o a las tácticas que se empleen, y no entrar en una guerra frontal y total con Ucrania. Y hubo matanzas importantes, y que espanto hablar hoy día de matanzas, pero así fue. Sí. Y en otros lugares, donde hubo mucha discusión sobre la participación del grupo Wagner. Y el grupo Wagner, que era un grupo muy poderoso, que actuaba con proxies y también con algún apoyo del Estado, ahí hubo una discusión muy grande dentro del aparato militar, y hubo este intento de Prigozhin de llegar a Moscú y lanzar estos drones, lo cual hizo que la figura de Putin a los ojos de la opinión pública, no solo rusa, sino que mundial, era muy débil. Y así, si usted comprueba la prensa, lo que se decía en ese momento, lo que menos se decía es que estaba loco Putin. Sí. Y vimos después esta recuperación y este comando, después la desaparición de Prigozhin después murió en un accidente de aviación, 2 años después, o meses después, y hoy día la situación es seria en cuanto a las situaciones, a lo que es el desarrollo económico y los problemas que está enfrentando Rusia por las sanciones por la guerra. Más allá de que se haya aprovechado un poco de esta situación en el Medio Oriente y de los estrechos de Hormuz, hoy día la geopolítica de los recursos es un tema que manejan la agenda o comanda la agenda, y Rusia ha podido aprovechar de vender de nuevo algún petróleo a otros lugares que no sea China, donde, si bien es cierto, y la India también un poco, si estaba vendiendo a precios bastante más reducidos que el mercado comercial internacional. Entonces, todas estas situaciones que se analizan a través del prisma de la diplomacia y del análisis de los hechos en cuanto al relacionamiento con otros poderes o con otros países, o desde una perspectiva geopolítica y tecnológica hoy día, ya sea a veces las cosas, para algunas cosas las hacen más fácil, pero para otras más difíciles, porque hay que cuidarse más
sobre todo de las consecuencias que puede traer una guerra tecnológica. Claro. Entonces creo que alimenta este tipo de situaciones. Vamos a ver, y eso puede ser muy importante, porque los símbolos son importantes, los mensajes. Vamos a ver qué va a pasar en la Plaza Roja el 9 de mayo. Sí, el año pasado importante. Fue un despliegue grande, con presidentes de todas las regiones del Asia Central, de las ex repúblicas soviéticas, e incluso de algunos dignatarios como Lula da Silva, que estuvo... Nicolás Maduro también estuvo ahí. Claro, entonces creo que este año esos son símbolos importantes, y de la perspectiva de los rusos más todavía. Claro. Vamos a ver quiénes están ahí sentados en la Plaza Roja, y que se hayan adelantado a decir que va a haber menos despliegue de armamento, significa también que ellos han enfrentado una situación muy grave de capacidad armamentística. Han tenido que solicitar ayuda a Corea del Norte en temas de artillería, han reducido presencia en otras zonas más fronterizas con Ucrania, y además declaró de nuevo la tregua. Declaró tregua por 3 días o 4 días. Son 3 días, sí. El día de la victoria. Eso es muy importante, porque de la perspectiva del aparato comunicacional ruso, vamos a ver cómo va a informar sobre la tregua. El año pasado vimos que la información sobre la tregua era que Ucrania se violaba la tregua cada hora. Eso es lo que decían ellos. Y dieron un número incluso de bajas durante la tregua. Esto del aparato comunicacional hoy día vamos a ver que es muy importante. Todavía nos quedan algunos días para observar. Sí. Todo esto está en el campo. ¿Qué porcentaje está en el campo de la especulación y qué porcentaje está en el campo de la realidad? Y este es el tema de moda, ¿no? La percepción y la realidad. Así es. Señor Cabrera, Pablo Cabrera, que es embajador en Moscú, muchas gracias por estos minutos de conversación acá en Chilevisión Noticias. Gracias, Carlos. Encantado de estar con ustedes de nuevo. Igualmente, nos vemos.